Constantes casos de corrupción que no llegan a su fin. Ya llevamos cerca de 2 semanas con casos de corrupción que cada vez salen más. Son cada vez más constantes y nuevos las aristas de corrupción vinculadas a partidos políticos. Y ahora no es la excepción, ya que empiezan a salir nuevos antecedentes del caso vinculado a la alcaldesa del Partido Comunista en la comuna de Santiago, Iracy Hasler, de la clínica Sierra Bella, que le incriminan más, a la vez que han empezado a surgir nuevos casos vinculados al Partido Socialista y abusos de fundaciones vinculadas al gobierno frente amplista en poblaciones como también en campamentos, donde con la excusa de ayuda social se aprovechan de la población. Todo eso en un contexto además en que además está creciendo sustancialmente, se ha disparado el gasto público y vemos también que la población está empezando cada vez a cuestionar más a este gobierno. Todo eso lo vemos a continuación. Hace algunos meses fue tema de discusión nacional el caso de la clínica Sierra Bella. Para aquellos que no lo recuerdan, este era un caso vinculado a la alcaldesa Iracy Hasler del Partido Comunista en la comuna de Santiago, que sucedió a la derecha que tenía control sobre esa comuna. Y dentro de eso, ella quería hacer la llamada clínica popular, copiando un poco estas políticas del Estado encargándose de más cosas que hacía Daniel Jadwe, pero que lo mostraron como si fuera algo nuevo con el título popular. Ahora siempre esto fue muy mediático y hasta sectores de derecha también se lo copiaron porque no es sorpresa que hagan eso, pero después se descubrió que había una serie de irregularidades, pérdidas y una serie de problemas, pero eso al final siempre pasa y al principio todos se compraron el discurso. Bueno, en medio de toda esa situación, recordemos que se había dado el escándalo porque el precio real de la clínica con la que se iba a comprar era unas 5 o 6 veces más bajo que el precio por el cual lo estaban comprando con fondos estatales. Y a medida que se empezó a investigar, se empezó a descubrir que estaba con sobreprecio. Al principio dijeron que no, después que sí, trataron de escudarse, después culparon a los tasadores y trataron de limpiarse las manos dentro de los funcionarios de gobierno que habían defendido esto, como la alcaldesa Iracy Hasler, que es del PC, diciendo que ellos no tenían la culpa, sino que era completamente los tasadores, tratando de limpiarse las manos con el escándalo masivo de lo que era corrupción. ¿Qué pasó? Que han surgido nuevos antecedentes. Se descubrió que estos tasadores, que justo todos tenían sobreprecio y todos elegidos a dedo por la alcaldesa, muy raro, pero esos tasadores que estaban culpando en la municipalidad, tenían grupos de WhatsApp compartidos con altos funcionarios de la municipalidad de Santiago, funcionarios muy cercanos a la alcaldesa. Entonces ese discurso que no estaban conectados y que ellos no sabían, queda desmentido completamente. Y al final se nota, como es costumbre, que los políticos, y en este caso son políticos de izquierda porque son de ellos los escándalos, mienten descaradamente. Mienten. Y al principio siempre hacen lo mismo. Ocurrió en el caso de Clínica Sierra Bella y ha ocurrido con los casos de corrupción de ahora. Primero te dicen que es normal, se tratan de defender, te insultan, tratan de ridiculizarte y después cuando se empiezan a filtrar los temas, se quedan callados y cuando eso escala aún más, culpan a otro y tratan de limpiarse las manos. Y pasa el tiempo y se descubre que eso también era mentira, como vemos ahora. Pero no se queda solo ahí. Porque en medio de todos los casos de corrupción vinculados a fundaciones que se está investigando, han empezado a salir más casos. Por ejemplo, y recientemente esto lo informa BioBio, que se descubrió que un alcalde en Coronel, que es del Partido Socialista, hizo lo siguiente, que vía asignación directa al gobierno regional de BioBio asignó más de 274 millones de pesos a una ONG vinculada al alcalde de Coronel Boris Chamorro. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan ahí, en este caso Partido Socialista, tienen sus propias ONG, porque todos estos políticos varios tienen sus ONG, sus fundaciones, y te dicen que es súper normal, y después se pasan plata a sus propias fundaciones con el Estado y te dicen que es normal, que es para ayudar. Bueno, están ahí, llegan a su cargo estatal, ganan sueldo millonario, tienen conexiones por poder, y además se crean sus fundaciones. Y después esas fundaciones, el Estado con nuestra plata les pasa dinero. Fundaciones que manejan esos mismos políticos. Otro caso más de abuso. Pero no se queda solo ahí. Porque hay una serie de fundaciones vinculadas al Frente Amplio que también sus contrataciones son sospechosas y son nuevas. Por ejemplo, una fundación que estaba encargada de y dedicada a películas y mascotas, tomen en cuenta eso, películas y mascotas, fue contratada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el del ministro Carlos Montes, el mismo que decía que no sabía nada, para entregar agua potable en Copiapó, a campamentos. ¿Qué tiene que ver una fundación de películas y animales, de mascotas, con entregar agua potable? Nada. Pero ahí cambian un poco el giro y lo cambian ahí y se ajustan. Y también se descubrió que muchas de estas fundaciones, porque este no es caso único, se supone que era para entregarle gratis agua a las personas en los campamentos. Y lo que hacían era que recibían la plata y después les cobraban cerca de 3.000, 4.000 pesos por el agua a los que estaban ahí. Y eso por
entrega de agua, ¿no? A nivel generalizado. Entonces, más encima, les cobraba más que lo que es el costo normal de la entrega de agua para un ciudadano común y corriente, y además se desforraban, o sea, que recibían mucho dinero, a costa de todos nosotros. Abusivo, realmente abusivo. Y ante todo eso, hemos visto ciertas reacciones negativas por parte de la población. Ahora, esto ha generado rechazo. Ya hemos visto críticas poblacionales transversales. Y ha llegado al punto incluso que han colocado lienzos criticando y atacando a Revolución Democrática y al Frente Amplio. Fuera de su sede de Revolución Democrática, establecida en la comuna de Providencia, en Santiago, se dejó lienzos que hicieron, y cito, decían lo siguiente: hicieron de nuestras necesidades el mejor de sus negocios. Y también críticas a ellos por parte de grupos anarquistas. Aunque algunos de izquierda dicen que no son verdaderos anarquistas porque las letras estaban hechas muy rectamente y sin faltas ortográficas. Entonces, no pueden ser verdaderos anarquistas si no hay falta ortográfica. Un argumento un poco livianito, ¿no? Y ante todo eso, el ministro Montes, mientras salen más y más casos, más y más antecedentes, ha empezado a decir otro discurso, que antes él decía que no sabía nada, pero ahora le empezó a decir, bueno, estamos dedicando demasiado tiempo a una tarea que no debiera ser lo central. Claro, no, si no hablemos tanto de los casos de corrupción, hablemos de otras cosas, claro, no, qué conveniente. Cuando a él lo están acusando de cosas, cuando el gobierno y a todos los sectores cercanos a ellos lo están acusando de masivos casos de corrupción, no, estamos dedicándole demasiado tiempo. No tiene que ser lo más importante, no tiene que ser lo central. Hay que ser muy caraduras para tomar esas posiciones, hay que serlo, porque para que se den cuenta las volteretas que se han hecho para intentar que no se hable del tema. Primero andaban diciendo de que esto era normal, salieron a defender el tema, después se quedaron callados, después empezaron a decir que era un caso aislado, después de que, bueno, algunos sí, y después empezaron a decir, no, bueno, se está investigando, paremos de hablar de esto, y ahora están en la posición de, bueno, no sabíamos nada, y además no hablemos tanto del tema así. No es lo más importante, y otras cosas que hacer, no hablemos de los casos de corrupción, no hablemos. Ya lo están investigando, esas típicas investigaciones que no quedan en nada, lo están investigando, no hablemos más, no investiguen más. Vergonzoso, vergonzoso. Y en medio de todo eso, además de los numerosos casos de corrupción, hay algo que está pasando algo desapercibido, porque, bueno, se está hablando mucho de los casos de corrupción. Y es que en medio de todo eso, este gobierno también ha logrado destruir las arcas fiscales, o sea, el dinero que tiene el Estado a costa nuestra, que ya de por sí es abusivo, pero ellos se jactaban de que durante el primer año de Boric tenían superávit, o sea, ingresó más de lo que salió. Que vale la pena decir que eso fue consecuencia de algo que ellos se quejaban, que era que Piñera amarró en su último año de gobierno el presupuesto a algo fijo y no los dejó más gastar más como ellos querían. Pero ellos después ya trataron de llevar el crédito de eso, ¿no? Ahora que han estado bajo su control directo y pueden tomar más decisiones, ha ocurrido literalmente todo lo contrario. El gasto público se ha disparado en los últimos meses y también se está observando que el déficit va subiendo, tanto así que el gasto público acumula un alza de un 7,9% solo en el mes de mayo y los ingresos a nivel del Estado han bajado en un 18% a nivel anual. Y eso es lo que establece que en una caída real, así viendo con ajustes reales, va en realidad a un 44,3%. Entonces, tomando en cuenta eso, vemos que están aumentando el gasto público. Ellos decían, no, lo disminuimos. Fue porque lo amarró Piñera. Y ahora que está en la decisión de ellos, están aumentando el gasto. Y no vemos que las cosas estén mejorando. Al contrario, hemos visto muchos casos de corrupción. Las cosas están empeorando en todas las áreas y están gastando más plata. Para que vean que así no se solucionan los problemas, porque siempre hacen lo mismo, gastan y gastan más y nos sacan de nuestro bolsillo. ¿Y esa plata dónde se va? En caso de corrupción, en sus sobresueldos, en servicios mal hechos, y así sacan y sacan más. Y al final los que terminamos pagando esto, que empiezan a gastar más y más, somos nosotros. Por eso después también vemos un aumento tanto de los precios. Está lleno de impuestos. Al mismo tiempo te dicen que los retiros generan inflación, pero claro, sus millonarios gastos, abusos y corrupción, que también es con cantidades brutales de dinero, eso no genera inflación. Obvio que lo genera. Después tienen al Banco Central interviniendo estas materias para que controlar esto un poco, a costa nuestra también. Y si no nos sacan del bolsillo, nos terminan endeudando con organismos internacionales que nos terminan dictando cómo actuar y nos esclavizan con respecto a organismos como el Banco Mundial o el FMI. Tomando en cuenta esos factores nefastos. Ahora, esto yo sé que no lo están hablando mucho porque no es tan novedoso como los casos de corrupción, pero tomen en cuenta que a la vez que se filtra que han gastado cantidades brutales de dinero en fundaciones y que es evidente caso de corrupción sistemático, al mismo tiempo se está aumentando sustancialmente el gasto fiscal, el gasto estatal. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? De nosotros, o de deuda internacional. Y después por eso te hablan de la reforma tributaria, con la que todavía insisten, porque dicen que no alcanza la plata. Bueno, ahora ya sabemos por qué no alcanza.
ya no sacan mucho de manera abusiva y quieren más, porque se siguen gastando más y la situación cada vez se pone peor. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parecen los casos más recientes de corrupción que se van destapando a nivel de gobierno, que cada vez crecen más y más? ¿Cuál creen que es la solución ante tanto abuso sistemático? ¿Es suficiente con multas, penas de cárcel o habría que ir eventualmente incluso a penas de muerte? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Moisés Bernabé Barahona y Eduardo Salamanca, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.